Bienvenidos a Historias Estoicas, el canal donde exploramos las enseñanzas de los grandes filósofos estoicos y cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Si estás buscando formas de encontrar paz interior, fortaleza y sabiduría en un mundo tan cambiante, este es tu lugar. Asegúrate de darle un me gusta a este video si disfrutas del contenido, y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Vamos a sumergirnos en uno de los aprendizajes más valiosos. Hace casi 2000 años, en el vasto desierto del Medio Oriente, surgió una mujer cuyo liderazgo, fortaleza y sabiduría la convirtieron en una leyenda. Zenobia, reina de Palmira. Su historia es una de coraje, resiliencia y visión estratégica en un mundo dominado por hombres y por imperios que parecían invencibles. A lo largo de su vida, Zenobia encarnó muchos de los principios del estoicismo, aunque quizás no lo conociera por ese nombre. Enfrentó la adversidad, el poder abrumador de Roma y la traición de aliados, todo mientras mantenía una actitud estoica que la hizo un símbolo de resistencia. Una reina en tiempos de inestabilidad. Palmira, una ciudad-estado situada en lo que hoy conocemos como Siria, era un cruce de caminos, una encrucijada del comercio entre Oriente y Occidente. Era rica, próspera y estratégicamente importante, pero también se encontraba entre dos grandes imperios, Roma y Persia, que competían por el control de la región. Zenobia ascendió al poder después de la muerte de su esposo, el rey Odenato, quien había sido un leal aliado de Roma. Tras su muerte, Zenobia asumió el trono como regente de su joven hijo. Su situación era delicada. Por un lado, debía mantener la lealtad a Roma para asegurar la estabilidad de su reino. Por otro lado, entendía que Palmira debía ser independiente para sobrevivir en un mundo donde Roma y Persia constantemente luchaban por la hegemonía. Zenobia sabía que cualquier movimiento que hiciera sería arriesgado, y su liderazgo requería no solo inteligencia política, sino una resiliencia inquebrantable. El estoicismo en su liderazgo. Serenidad en la adversidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la aceptación de lo que no podemos controlar y la concentración en lo que sí está bajo nuestro control. Zenobia enfrentó múltiples desafíos: la muerte de su esposo, la vulnerabilidad de su reino frente a los gigantes imperios a su alrededor y las crecientes tensiones internas. En lugar de dejarse llevar por el miedo o el caos, actuó con serenidad y pragmatismo. Zenobia aceptó que no podía cambiar la realidad de la política geopolítica, pero podía controlar cómo respondía a esas circunstancias. Decidió no quedarse pasiva, esperando que Roma o Persia dictaran el destino de Palmira. En su lugar, se enfocó en fortalecer su reino, creando alianzas con otras ciudades y reinos menores y modernizando su ejército. Ella sabía que no podía cambiar el curso de los eventos globales, pero sí podía construir un Palmira más fuerte, capaz de resistir la presión externa. El valor estoico. Coraje para tomar decisiones difíciles. Zenobia mostró una enorme valentía cuando decidió expandir el territorio de Palmira. Sabía que esta decisión podía ponerla en conflicto directo con Roma, el imperio más poderoso de la época. Sin embargo, entendía que la supervivencia de su reino dependía de su capacidad para ser autosuficiente y no depender de las alianzas fluctuantes de Roma. Siguiendo el principio estoico del coraje, Zenobia se lanzó a la expansión, tomando Egipto y otras partes del Medio Oriente bajo su control. Sabía que esto traería consecuencias, pero también sabía que la alternativa, simplemente esperar a que Roma decidiera el destino de su reino, no era una opción viable. Su valentía no era solo una demostración de poder militar, sino también una muestra de su profundo sentido de responsabilidad como líder, actuando con la mejor intención para su pueblo y su legado. En lugar de tomar decisiones impulsivas, Zenobia pensaba estratégicamente, tal como lo haría un líder estoico. No buscaba la gloria personal, sino el bienestar de su pueblo, sabiendo que su éxito o fracaso no dependía solo de ella, sino también de fuerzas que escapaban a su control. Hacemos lo mejor que podemos, sabiendo que el resultado no siempre está en nuestras manos, podría haber sido su mantra,
en sintonía con el pensamiento de Epicteto. Resiliencia estoica. Afrontando la derrota con dignidad. A pesar de su éxito inicial, Roma no ignoró las acciones de Zenobia por mucho tiempo. El emperador Aureliano, conocido por ser uno de los más grandes estrategas militares de Roma, decidió que era momento de recuperar las provincias que Zenobia había tomado. En lugar de rendirse ante la amenaza de un ejército mucho más poderoso, Zenobia decidió luchar, demostrando una resiliencia extraordinaria. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero eso no le impidió hacer todo lo posible para defender su reino. La resiliencia es otro pilar del estoicismo, y Zenobia la encarnó hasta el final. A pesar de ser finalmente derrotada por las fuerzas romanas, Zenobia enfrentó su destino con dignidad. Fue capturada y llevada a Roma para ser exhibida en el triunfo de Aureliano, una práctica que humillaba a los líderes derrotados. Pero en lugar de ceder al temor o la desesperación, Zenobia mostró la misma fortaleza que había demostrado durante su reinado. Se dice que durante el desfile de su derrota, caminó erguida, con la cabeza alta, una manifestación perfecta de la ataraxia estoica, el estado de tranquilidad mental frente a la adversidad. El filósofo estoico Séneca dijo una vez: «A veces el destino nos confronta con situaciones difíciles, no para castigarnos, sino para probar nuestra capacidad de resistencia». Zenobia encarnó esta idea a la perfección. Aunque fue derrotada militarmente, nunca fue derrotada en espíritu. Aureliano, impresionado por su dignidad y su inteligencia, le permitió vivir el resto de su vida en paz en una villa cercana a Roma, un destino muy distinto al que otros reyes derrotados habrían enfrentado. El legado de Zenobia, un ejemplo de liderazgo estoico. La historia de Zenobia es un recordatorio poderoso de cómo el estoicismo puede aplicarse en situaciones extremas. A lo largo de su reinado, mostró una combinación de serenidad, coraje y resiliencia, principios clave del estoicismo. No dejó que el miedo a los poderosos imperios de su tiempo la paralizara. No sucumbió a la desesperación ante las adversidades personales o políticas, y cuando llegó el momento de enfrentar la derrota, lo hizo con la misma dignidad con la que había gobernado. Hoy, Zenobia sigue siendo recordada como una líder visionaria que desafió las expectativas de su tiempo. En una era donde las mujeres rara vez ocupaban posiciones de poder, su historia destaca como un ejemplo de cómo alguien, independientemente de su género, puede adoptar principios filosóficos sólidos para enfrentar los desafíos más difíciles. Para quienes estudian el estoicismo o buscan inspiración en tiempos difíciles, Zenobia nos enseña que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a esas circunstancias. Su legado es un ejemplo vivo de que incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos elegir actuar con sabiduría, coraje y dignidad. La historia de Zenobia de Palmira nos deja importantes aprendizajes aplicables al mundo actual, tanto en lo personal como en lo profesional, conectados con los principios del estoicismo y su enfoque en la fortaleza interna ante la adversidad. Aceptar lo que no podemos controlar. Zenobia sabía que no podía influir en las acciones de los grandes imperios de su tiempo, pero sí podía decidir cómo reaccionar ante ellos. Este principio se refleja en el estoicismo, que nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar. En la vida moderna, este enfoque es clave para evitar el estrés innecesario. Muchas veces nos obsesionamos con situaciones externas, como la inestabilidad económica o los problemas globales, pero al igual que Zenobia, podemos dirigir nuestras energías hacia nuestras acciones y decisiones, controlando cómo respondemos a esas circunstancias. Actuar con coraje frente a las adversidades. Zenobia demostró un valor inmenso al enfrentar a Roma, el imperio más poderoso de su tiempo. Sabía que el riesgo era alto, pero también sabía que la inacción podía ser más peligrosa para su reino. Esta lección se aplica directamente a la vida moderna. A menudo nos enfrentamos a desafíos que nos asustan o que parecen imposibles de superar. Sin embargo, actuar con coraje, incluso en momentos de incertidumbre, nos permite avanzar.
El miedo al fracaso no debe paralizarnos, sino motivarnos a tomar decisiones que nos acerquen a nuestros objetivos, sabiendo que el simple hecho de actuar con valentía ya es una forma de triunfo. La resiliencia ante la derrota. Zenobia fue derrotada por las fuerzas romanas, pero nunca perdió su dignidad. Aun cuando fue llevada cautiva a Roma, mantuvo la cabeza en alto, demostrando que la verdadera derrota no está en perder una batalla, sino en perder el espíritu. En la actualidad, enfrentamos fracasos en diversas áreas, ya sea en el trabajo, en relaciones personales o en proyectos que no salen como esperábamos. La resiliencia consiste en aprender de esos fracasos y seguir adelante, utilizando esas experiencias para crecer. La derrota puede ser temporal, pero lo que realmente importa es cómo la enfrentamos y qué hacemos después de ella. La capacidad de adaptar la estrategia a las circunstancias. Zenobia no se limitó a esperar pasivamente a que los imperios que la rodeaban decidieran el destino de Palmira. En su lugar, tomó la iniciativa y expandió su reino, demostrando una notable flexibilidad. En el mundo moderno, esto significa que debemos estar dispuestos a ajustar nuestros planes según las circunstancias cambian. No podemos controlar todos los factores externos, pero podemos ser proactivos y modificar nuestras estrategias para maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. Esta flexibilidad es esencial para navegar en entornos laborales y personales cada vez más cambiantes. Mantener la dignidad y la calma bajo presión. Incluso en sus momentos más difíciles, como durante su captura y el desfile en Roma, mantuvo su compostura. Este es un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, podemos optar por mantener la calma y actuar con dignidad. Hoy en día, en situaciones de alto estrés, como una crisis en el trabajo o un conflicto personal, es fácil perder el control emocional. Sin embargo, como Zenobia, al mantener nuestra serenidad, no solo tomamos decisiones más acertadas, sino que también ganamos el respeto de quienes nos rodean. Zenobia de Palmira es mucho más que una figura histórica. Su vida y liderazgo ofrecen lecciones eternas sobre cómo enfrentar la adversidad con fortaleza interior. Aplicar los principios estoicos en tiempos difíciles, tal como lo hizo Zenobia, nos permite no solo resistir los desafíos, sino crecer a través de ellos, manteniendo siempre la cabeza alta y el espíritu fuerte. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y las enseñanzas de Epicteto. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para recibir más contenido estoico. Comparte este video con amigos que podrían beneficiarse de la sabiduría de los estoicos. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Estoicas. Recuerda, el éxito es una decisión.